Al igual que Kobe Bryant anotando 81 puntos, Leo Messi marcándole 5 goles al Leverkusen, Usain Bolt ganando el oro olímpico paseando, en la UFC también hemos sido testigos de actuaciones históricas, momentos donde un peleador da una clase tan magistral e inolvidable que convierte ese combate en algo eterno. Y es en este vídeo donde vamos a ver las 7 mejores actuaciones en la historia de la UFC. Así que, sin más dilación, simplemente agradecer a todos los que sois miembros de este canal y muy especialmente a los que estáis en el tier de campeones, ya que me ayudáis y mucho a seguir con este proyecto adelante. Y ahora sí que sí, comencemos. Alexander Volkanovski contra Max Holloway 3. El australiano había sido escogido como el ganador de las 2 primeras peleas, pero siendo sinceros, en ese segundo combate casi todo el mundo vio como ganador al peleador hawaiano y por ende, desde que terminó esa revancha, todo el mundo sabía que la trilogía estaba por llegar. De esta forma tendríamos un último combate que de una vez por todas dictaminaría sentencia sobre quién era realmente el mejor peso pluma del mundo. Un confiado Max se veía muy seguro de que esta vez sí lograría ser él el ganador del duelo, pero lo que Holloway no sabía es que nunca antes se había enfrentado a la versión calva de Volkanovski. ¡Qué grave error, amigo! Nunca antes habíamos visto a Max Holloway así. La actuación de Volkanovski fue tan memorable que el de Hawái parecía no pertenecer a la élite del deporte. El calvito fue 10 veces más rápido, más poderoso e incluso se permitió el lujo de vacilar a Max en mitad del combate. Un peleador como Max, acostumbrado a tocar y mucho a sus rivales, erró hasta el 68% de los golpes ante un Volkanovski que estuvo totalmente elusivo. Desde el primer minuto hasta el último, todas las dudas fueron despejadas y en aquel mes de julio del 2022, Alexander Volkanovski dejó claro a todo el mundo que él era el mejor peso pluma de la UFC. Max Holloway contra Kelvin Kattar. El hawaiano estaba furioso. Esa segunda, aunque injusta, derrota consecutiva ante Alexander Volkanovski, donde el 90% del público le vio a él como ganador, motivó y mucho a un Holloway que se aseguró de no dejar duda alguna de su victoria en su siguiente combate. Aun siendo un peleador todavía bastante joven a principios del 2021, Max Holloway era un tipo que llevaba tantos años en UFC que después de estas 2 derrotas contra Alexander Volkanovski, había muchos que legítimamente se preguntaban si, oye, el tiempo de Max en la absoluta élite de la división del peso pluma quizás había llegado a su fin. Y Kelvin Kattar, un peleador en ascenso reconocido sobre todo por su alto nivel en el boxeo, pondría a prueba al ex campeón y el pobre hombre acabaría pagando todos los platos rotos. Muchos son los récords que Max Holloway terminaría batiendo aquella legendaria noche para él. Por ejemplo, Max rompió el récord de más golpes lanzados en una pelea con 744. También el de golpes significativos conectados en un combate con, atención, 445. O sea, hermano, qué dolor de cabeza sentiría el pobre Kattar al terminar el combate o al día siguiente, joder. Y es que, ojo al dato, Kelvin Kattar recibió en aquella pelea más golpes significativos de los que Khabib recibió a lo largo de toda su carrera como peleador. El de Hawái dio una masterclass de striking a un rival que se suponía le iba a dar guerra. Golpes de todos los colores son los que impactaron en la cara de un rival que cada asalto se veía más y más resignado. Ay, esta imagen ya es historia de la UFC, ¿eh? El momento donde Max se toma el lujo de mirar y hablar con los comentaristas a la vez que esquivaba los golpes de Kelvin. Ya no quedó ninguna duda después de aquella noche. Sí, Max Holloway continuaba siendo uno de los mejores peso pluma de todo el mundo y seguro que los que llegaron a dudar de su supuesto nivel allá por el 2021 no volvieron a cuestionar jamás el nivel del peleador hawaiano. Israel Adesanya contra Paulo Costa.
La que sobre el papel era la prueba más difícil en la carrera de Adesanya se terminó convirtiendo en su actuación más excelsa. Un combate por el título del peso medio entre dos peleadores invictos generó muchísimas expectativas por ver quién de los dos lograba arrebatar ese cero en el récord al rival. Y al final, en el año 2020, un silencioso recinto de Abu Dhabi fue testigo de cómo el nigeriano le robó el invicto al brasileño de Costa de la forma más humillante posible. Adesanya no dejó que Costa se le acercase lo más mínimo en todo el combate, moliéndole a low kicks durante los 5 primeros minutos y también castigándole cada vez que el retador osaba intentar ponerle las manos encima. Buf, este delgaducho es mucho más bueno de lo que me pensaba, debió decir para sus adentros Paulo Costa justo antes de empezar un segundo asalto donde ya tenía la pierna roja como un tomate. Ya en el segundo round volvió a sufrir las consecuencias de querer intercambiar golpes con un auténtico sniper como Israel, quien acabaría llevándose al suelo al brasileño con una brutal izquierda para proclamarse el ganador del combate. En una de esas calladas de boca que hacen historia dentro de la UFC, Israel Adesanya demostró por qué, a pesar de todo, él siempre será uno de los mejores strikers de todos los tiempos dentro de esta compañía. Amigos y amigas, creo que vamos a hacer historia, ¿eh? Fijaos, estamos en 2026 cuando se graba este vídeo, ¿no? Pues creo que esto de la UFC cada vez se hace más y más famoso, ¿no? Pero, al menos hasta este momento, nunca nadie había organizado una quedada masiva para hablar de la UFC presencialmente. Así que, ¿qué os parece que hagamos todos juntos un vídeo presencial en directo comentando mis opiniones impopulares y también las vuestras? Os convoco, amigos de Barcelona, el 12 de mayo a las 7 de la tarde en el FNAC de las Ramblas a la primera quedada oficial de la historia de fans de la UFC, donde hablaremos pues de lo que queráis realmente. Todo esto es gracias a mi querida Roca Editorial, que para celebrar la salida del libro haremos una presentación algo diferente donde muchos de vosotros podréis entrar al FNAC en Barcelona de las Ramblas a las 7 de la tarde para hacer una especie de vídeo en directo donde yo, Jest MMA y Neil Jaime hablaremos de nuestras opiniones impopulares y escucharemos y debatiremos también las vuestras. Así que, amigos de Barna, primera quedada de la historia de la UFC, espero que muchos os vengáis, aviséis a vuestros amigos, a vuestros primos e incluso a vuestras tías si queréis y nos vemos todos allí. Jon Jones contra Shogun Rua. La mejor actuación que tuvo el mejor peleador de la historia. Creo que con esa frase ya os podéis medio empezar a imaginar la locura que hizo Jon Jones contra el campeón por entonces de Shogun Rua en aquel año de 2011. Y eso que era, sin duda, la prueba más difícil que había tenido hasta ese momento, ya que se estaba enfrentando a un brasileño que era, oye, uno de los mayores pegadores de todos los tiempos en esa división. 23 añitos tenía nuestra criaturita cuando se plantó delante del campeón de las 205 libras, quien se terminó viendo completamente superado por un auténtico huracán. Rodilla voladora a los 4 segundos, patada giratoria a los 18 segundos, derribo a los 25 segundos. La pelea fue una auténtica masacre, donde Jon dañó de todas las formas posibles a su rival. 3 larguísimos asaltos son los que necesitó para acabar finalizando a un magullado oponente que no sabía ni por dónde le venía el castigo. Con la cara impoluta y una mirada de pillín, una nueva era comenzó ya no solo en el semipesado, sino en toda la UFC. Jones empezaba con esta aplastante victoria, un reinado como campeón que le terminó encumbrando como sí o sí el mejor peleador de todos los tiempos, al menos dentro de la UFC. Conor McGregor contra Eddie Álvarez. Si después de ganar por KO a José Aldo en 13 segundos, la gente se pensó que Conor McGregor ya había alcanzado su cima y su momento más álgido como peleador, estaban muy pero que muy equivocados. Pero bueno, claro, a ver, si ya es suficientemente difícil llegar a ser el rey de una división, era entendible que hasta ese momento nadie hubiera conseguido serlo en 2 de forma simultánea. Pero cuando Conor McGregor estaba en su absoluto prime, daba absolutamente igual qué peleador se le ponía enfrente, ya que más pronto o más tarde acabaría sucumbiendo ante él. Y no fue diferente con Eddie Álvarez, quien, siendo el campeón por entonces del peso ligero, trataría de imponerse entre Conor McGregor y el hito histórico del doble campeonato. Pues bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Y qué me decís de 2 imágenes?
¿Y de 3? ¿Y hacer esto en medio del combate qué es? Como veis, Conor se dio un paseo aquella noche. Eddie se vio superado en todo momento por un striker brutal que conectaba a su rival como si de un muñeco se tratase. Un asalto y medio de superioridad aplastante le bastó a McGregor para lograr lo que hasta ese día nadie había conseguido, en la que fue la última victoria de campeonato en la UFC de esta leyenda del deporte. Cody Garbrandt contra Dominick Cruz. Ay, amigos míos, ¿en qué estrella estará el bueno de Cody Garbrandt después de aquella noche en el UFC 207, donde tuvo una actuación sensacional, increíble, preciosa y perfecta como la volea de Zidane ante Dominick Cruz? Todo el mundo pensó que había nacido una nueva mega estrella dentro de la UFC, pero con el tiempo el pobre Garbrandt se convirtió en una estrella estrellada, y lamento un poco pues este juego de palabras, pero bueno, de hecho tengo un vídeo que se titula justo de esta forma, donde repasamos peleadores con mucho hype pero que finalmente terminaron siendo un bluff. Nadie imaginó que ningún peleador sería capaz de burlarse así de un Cruz acostumbrado a ser él quien se mofaba de sus rivales. Cody fue intocable aquella noche del 2016. El tipo literalmente se bailó al mejor campeón de la división en toda su historia. Cruz, además, nunca había recibido ni un knockdown en toda su carrera, y 2 son los que sufriría a manos de un retador que salió de la Matrix durante 25 increíbles minutos. Una versión prime de este peleador que, para su desgracia, jamás pudo volver a replicar. Pero con una actuación legendaria como esa durante 5 brutales asaltos, se aseguró un hueco en el baúl de los recuerdos de todos los fans de la UFC. Anderson Silva contra Forrest Griffin. El mejor peso medio que ha visto la faz de la tierra. Un peleador que, irónicamente, su mejor actuación no la tuvo en el peso medio, sino en la división que tenía por encima suyo. Silva haría una pequeña pausa de sus defensas en el peso medio para subir al semipesado y medirse así ante todo un veterano como Forrest Griffin, quien, durante muchos años en la compañía, se había establecido como uno de los tipos más duros de toda la división y uno de los más divertidos. Y es que Griffin siempre iba hacia adelante en todos sus combates y estaba dispuesto a un choque de trenes con tal de ser él quien saliera como el ganador. Pero claro, Anderson no sería un tren, sino, yo qué sé, un pajarillo con la capacidad de apartarse rápido de ese camino. Griffin no pudo ni tocar a Silva. De hecho, de sus 44 intentos de golpeo, solo rozó a su rival en 4 ocasiones. La humillación fue tal que hasta el propio Silva parecía sentir empatía por un rival que estaba luciendo como un crío ante un adulto. Nunca se había visto nada así, y es probable que jamás se vaya a ver algo similar. Un abatido y hundido Forrest pedía por favor al árbitro que cesara ya el castigo, y eso que la pelea duró poco más de 3 minutos. Por favor, ir a buscar todos esa pelea y disfrutar no sé, de una cosa que es como de película. Anderson, la araña, Silva regalaría en aquel UFC 101 la que es sin duda la mejor actuación en toda la historia de la UFC.